Vamos a tratar en este vídeo lo que serían los sujetos del derecho mercantil y sus colaboradores. Bien, básicamente cuando hablamos de los sujetos de la actividad mercantil nos referimos al concepto de empresario, es decir, a la diferencia entre el concepto de empresa y el concepto de empresario. En el primer vídeo creo que ya he hecho mención, ahora voy a seguir haciéndola, de lo que sería la importancia de desligar la empresa del empresario. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista económico la empresa es una unidad de producción, es decir, son aquel conjunto de capitales unidos, organizados por el empresario para producir y por lo tanto para generar un tráfico económico que nos dé un lucro. Ello no significa que no sea importante, sino que es de vital importancia, pero prima más el hecho de la existencia de un empresario. ¿Por qué? Porque si el empresario no existiera, no existiría la empresa. Y no tenemos que entender una empresa como una SL, porque eso ya es un empresario. Tenemos que entender la empresa como un conjunto de medios. Bien, dicho esto, nos vamos a lo que sería el hecho del riesgo. El riesgo, ¿quién lo coge? ¿La empresa o el empresario? El riesgo lo asume el empresario siempre. La empresa es un medio, igual que para el escritor, el papel y el boli. Es decir, no tenemos que concebir la empresa, la necesidad de un conjunto de medios para la existencia de un empresario. Es decir, un empresario puede existir sin tener un local, sin tener un patrimonio de 2 millones de euros en una cuenta de Suiza. Es decir, puede funcionar un empresario, puede existir un empresario individual, sí puede existir. Ante ello, vamos a tratarlo aquí. Bien, sobre todo tenemos que tener en cuenta que existen distintos tipos de empresarios, los cuales ahora trataremos, pero tienen una serie de características, una serie de aspectos, los cuales son para todos iguales y por lo tanto tenemos que aprender. Dentro de ellos podemos ver el hecho de que el empresario es titular del conjunto de medios de protección. Uno no demanda a una empresa, uno demanda a un empresario cuando quiere demandar. Demanda a la SL o a Pepito Flores, a alguien, es decir, a una persona. El aspecto, básicamente tenemos tres aspectos los cuales nos delimitan el empresario. Sabemos que es el empresario porque tiene tres elementos, ¿no? Tenemos sobre todo el hecho de un aspecto funcional, es decir, el artículo 38 de la Constitución nos reconoce la libertad de empresa. Así que esta actividad en el mercado es continua y por lo tanto es especializada. Es decir, hay una profesionalidad y en esto nos tenemos que fijar para saber si es un empresario o no. Hay profesionalidad, pues esto nos indicará un aspecto funcional. Otro aspecto es el organizativo, es decir, el empresario organiza la empresa para conseguir una serie de beneficios. Por lo tanto, quien tenga potestad para organizar la empresa será el empresario. El aspecto laboral tenemos que tener en cuenta que el empresario tiene capacidad para contratar a gente, tiene potestad para lograr esta organización también de lo que sería el capital humano. El concepto de empresario, por lo tanto, nos lo regula el artículo 1 del Código de Comercio y nos dirá que es el empresario es aquella persona física o jurídica. Tenemos que tener en cuenta que puede ser también una persona física que profesionalmente y en nombre propio ejercita la actividad o una actividad de organizar una serie de elementos de producción de bienes o servicios para venderlos en el mercado y por lo tanto obtener un ánimo de lucro. Es decir, un empresario no es una ONG. El empresario, por lo tanto, sintetizadamente sería una persona que profesionalmente y en nombre propio ejerce una actividad constitutiva de empresa para obtener un lucro. Es importante tener en cuenta que este empresario queda regulado por una serie de normas jurídicas, las cuales conoceremos como el Estatuto Jurídico del Empresario, que le obligarán, por ejemplo, a llevar una contabilidad, tener un régimen especial de solvencia
etcétera, etcétera. El empresario puede realizar contratos igual que cualquier otra persona. La diferencia es que la intervención de un empresario hará que estos contratos, en su inmensa mayoría, sean mercantiles. Por lo tanto, vemos que el empresario no solo tiene un estatuto jurídico, sino que al relacionarse con los demás también va a cambiar esta regulación jurídica y pasará de ser un derecho civil a un derecho mercantil en el 99,9% de los casos. También podríamos entender que en algún caso podría, pero lo normal, lo coherente, lo que nosotros tenemos que sintetizar es que si hay un empresario, por regla general, vamos a acudir siempre al derecho mercantil, siempre, 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 a excepción de, por ejemplo, el artículo 50 del Código de Comercio, el cual nos remite al Código Civil, y algunas otras excepciones que podríamos encontrar que son muy difíciles de ver en un derecho mercantil básico, ¿vale? Las notas características del empresario. Básicamente, tenemos una actividad de organización, como ya hemos dicho, y una actividad profesional. Hay una actuación en nombre propio y además tiene que tener capacidad. Capacidad no la hemos dicho y ahora vamos a explicarla. Es decir, una persona para realizar un acto de comercio, para ser empresario, necesita de una capacidad. Por lo tanto, deberá ser mayor de edad, tener libre disposición de los bienes y la falta de capacidad no puede ser suplida. Las mujeres casadas o los hombres casados, en este caso, tenemos que tener en cuenta que el patrimonio se confunde, por lo tanto, si es un empresario individual, también el patrimonio, si está en gananciales, estará afecto a dicha actividad empresarial, por lo tanto, a la responsabilidad que pueda haber. En ciertos individuos hay una serie de prohibiciones o restricciones. Por ejemplo, aquellos que sean incapaces no podrán. Aquellos que estén inhabilitados para el ejercicio del comercio tampoco podrán. Estos ya son las prohibiciones o las inhabilitaciones que, o llamemos las restricciones, las cuales son de tipo subjetivo para una persona determinada. Y después tenemos una serie de incompatibilidades, las cuales se dan para la protección del interés público. Por ejemplo, perdón, se me ha ido la cabeza. Un magistrado no puede actuar en nombre de en el comercio, digamos, no puede ser empresario. Un ministro no puede realizar una actividad empresarial mientras esté en sus funciones. ¿Por qué? Porque debemos proteger el interés público y para ello hay ciertas personas las cuales entendemos que es incompatible el ejercicio de su actividad profesional, su oficio, su cargo, con lo que sería una actividad mercantil. ¿Cuándo finalizará la condición de empresa? Básicamente finalizará esta condición de empresa, por lo tanto de empresario, cuando, si es una persona física, fallezca, aunque le podrán suceder sus hijos, por ejemplo, o esté incapacitada, haya una incompatibilidad o inhabilitación para ello. Si fuera por fallecimiento, los herederos podrán continuar, ya lo he dicho, y si hay una persona inhabilitada, constituye una persona física, podríamos ver que en algunos casos se podría dar y en algunos casos no, pero esto no lo vamos a tratar. Sobre todo si es una persona jurídica, esto es muy importante, debemos disolverla. Sobre las clases de empresarios encontramos que hay diferentes tipos de clasificaciones, muchísimas. Es decir, no nos vamos a centrar en una ni nos vamos a explayar aquí. Podemos encontrar el empresario individual, el empresario societario, la microempresa, la mediana empresa, pequeña empresa, mediana empresa, una pyme, una gran empresa y después las empresas públicas, empresas privadas, etcétera, etcétera. Sobre la responsabilidad del empresario, elemento fundamental y principal, tenemos que tener en cuenta que el empresario asume unos riesgos y unas pérdidas y por lo tanto se convierte en responsable de todas las consecuencias de las relaciones jurídicas. Según el artículo 1911 del Código Civil, será para todos, para las personas físicas y jurídicas, que responderán con todos sus bienes y derechos presentes y futuros de todos aquellos daños que puedan producir.
Por lo tanto, el patrimonio sería algo en lo cual quedará afecto a esta responsabilidad. En este caso, las sociedades, si son personalistas, significa que los socios también responderán con su patrimonio. Si son capitalistas, no. Y por lo tanto, será un medio de un freno, un muro, para no perder el patrimonio personal de golpe porrazo. Tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, que si es un empresario individual y por lo tanto ejerce su actividad empresarial en nombre propio, como Pepito Flores, que es, pues, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un peluquero y realiza pues esta actividad mercantil y de golpe porrazo, pues sin querer le corta la cabeza a uno y claro, tiene que responder con su patrimonio, pues responderá con su patrimonio personal, con su casa, con el papel del váter que tenga en casa y no solo con eso, sino también con el de su mujer que tendrá que responder porque si están casados en gananciales, pues tendrán que responder. Si en cambio la mujer es lista y ha firmado un papelito con lo cual se excluye toda responsabilidad, pues entonces ya veremos, ¿no? Pero lo más importante es esto, que el empresario responde con su patrimonio. No hay una división patrimonial entre lo que sería el patrimonio empresarial y el patrimonio personal, en caso de empresario individual o en caso de un empresario personalista, sino que responde. Y eso es muy importante. Básicamente también tenemos otro tipo de personas que están en el otro lado, en el lado opuesto de la relación mercantil, que serían los consumidores y usuarios, los cuales tendrán una regulación propia, una ley de defensa de consumidores y usuarios, que será el Real Decreto Legislativo 1/2007, importantísimo. Además es una legislación la cual otorga muchos derechos a los consumidores. Entre otros podemos acudir al artículo 8 de la propia ley, la cual nos dará pues los derechos básicos de los consumidores y usuarios y en toda su extensión toda la regulación posterior. Sobre los colaboradores del empresario, tenemos que tener en cuenta que el empresario necesita auxilio para realizar sus actividades. En este caso, las personas pueden tener un cierto ámbito de representación para colaborar con el empresario. Así pues, tenemos dos grandes tipos de colaboradores. Los colaboradores dependientes dependen propiamente del empresario y por lo tanto tenemos que controlarlos. Están unidos con el empresario por una relación de subordinación y dependencia, con un contrato laboral. El empresario estará legitimado para decir lo que tiene que hacer y lo que no, cómo lo tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y dentro de estos encontramos lo que se llama el factor mercantil, el gerente de toda vida, y que tiene pues las máximas potestades de representación, que puede actuar como si está en representación propia del empresario, de la más alta representación que podría tener. Debe estar inscrito en el registro mercantil, ha de otorgarse en escritura pública y sobre todo la relación tenemos que tener en cuenta que se extinguirá en el momento en el cual pues el empresario, en este caso pues la junta, por ejemplo, de una sociedad, pues decida extinguir esta relación y por lo tanto tendrán que comunicarlo al registro mercantil y proceder a un nuevo nombramiento, etcétera, etcétera. Sobre los apoderados singulares tenemos dos tipos, tenemos los dependientes y tenemos los mancebos. Los dependientes tienen un poquito más de poder de actuación, de representación, que los mancebos. El dependiente sería, por ejemplo, el encargado de una sección. Y el mancebo sería, pues, el trabajador típico, el dependiente que está en el cajero de la tienda, por ejemplo. Ese es el mancebo. Y después tenemos los colaboradores independientes. Los colaboradores independientes no estarán unidos en un vínculo de subordinación y dependencia, sino que pues serán empresarios, suelen ser empresarios con una propia organización que a cambio de una retribución pues ayudan al empresario, por ejemplo, un concesionario, es decir, pues hay un concesionario que actúa, o bien podría ser un comercial que fuera a comisión con las ventas, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí toda esta información.